Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en nuestro periodo de seminarios de otoño 2024. Hemos estado en los últimos 2 meses viendo alguna serie de seminarios. Estuvimos con la profesora Yadami viendo el tema de proyectos sociales en la iglesia. También vimos bueno, con el maestro Miguel Ortiz, vimos el tema de migración y cristianismo. Y el día de hoy comenzamos con nuestro tercer seminario, que es nuestro seminario de noviembre, y vamos a ver lo que es el tema de acompañamiento de comunidades de paz. Entonces, sean todos y todas bienvenidos y me gustaría mucho, por favor, invitarlos a prender su cámara en la medida de lo posible. Yo sé que a veces algunos estamos como en el transporte o así, pero sería muy bueno que pudiéramos prender nuestras cámaras, sobre todo para poder seguir incentivando un poco el acercamiento a pesar de estar a la distancia, poder sentirnos cerca, ¿no? Los unos de los otros. Y también en la cuestión del micrófono, si usted no está participando, le pediríamos de favor que silencie su micrófono para que no, pues no entremos con muchos ruidos y podamos, pues, vivir una mejor experiencia en la parte de la, ¿cómo se llama? En la parte del audio, ¿no? Y bueno, finalmente, me presento rápidamente. Mi nombre es Daniel Almazán y soy director académico del Instituto Teológico y Filosófico María Magdalena. Y es para mí todo un placer poder presentar esta serie de seminarios. Si usted está interesado en ver los otros seminarios en los que estuvimos participando y en los que estuvieron activos, usted puede entrar a nuestra página por ahí al rato en el grupo de WhatsApp les va a llegar el link a la página para que puedan entrar a ver el video si es que quieren ver alguna parte que se perdieron o algo así. Pero ahí también puedan poder encontrar todos los seminarios y que hemos estado dando en los últimos 2 años. Entonces sería muy bueno que se dieran una vuelta por ahí más al rato, ¿ok? Al rato les compartimos el link y todas las sesiones van a ser grabadas y se van a estar subiendo en un lapso de 12 horas más o menos a nuestra página y de nuestra página nosotros se las compartimos para que puedan ver el video si así lo prefieren o bien compartirlo, ¿de acuerdo? En esta ocasión, vamos a estar con el profesor Fray Julián y todavía nos queda un seminario más en diciembre por si ustedes gustan estar presentes. Igualmente yo mando anuncios en el grupo y por ahí también el equipo manda anuncios en el grupo. Entonces, pues muy pronto en diciembre estaremos con la profesora este, Ruama. Y sin más, me gustaría dar paso al profesor Fray Julián Cruzalta, quien hoy está con nosotros y de verdad que es todo un privilegio poderlo tener con nosotros. Profesor, bienvenido y bonita noche. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. Y bueno, este, con esto doy paso al profesor. Y una vez más les invito a mantener su cámara prendida en la medida de lo posible. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Alguien escribía en el chat que tenía problemas con el sonido. Yo sí escucho bien, no sé si los demás, que no estaba escuchando, no sé si escuche. Hola, o sea, por ahí ya nos puedes escuchar. Yo ahorita lo atiendo, profesor, en el chat. Ya. No se preocupe. Sí. Bueno, buenas noches, gusto en encontrarnos. Pues si me van diciendo su nombre, quiénes estamos, desde dónde están, un poco rapidito. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Mario Mérito León. Pertenezco a la Iglesia Episcopal aquí en Comalcalco, Tabasco, México. Gracias, hermano, bienvenido. Hola, buenas noches desde Argentina, acá en el campamento de cuidadoras y cuidadores de la Casa Común Fogata, San Clemente del Tuyú, Buenos Aires,
a las puertas de la Reserva Ecológica de Punta Rasa. Gusto, Gracias por esta posibilidad. Un abrazo grande. igualmente. Bendiciones. ¿Quién más anda por aquí? Hola, buenas noches. Yo soy también de Argentina, Tucumán, de la Arquidiócesis de Tucumán. La bienvenida, hermana. Adelante, Lucas. Hola, buenas noches desde Tucumán, Argentina, ¿cómo están? Me he enterado a través de este evento, a través de las redes sociales, bueno, quiero tomar la totalidad de esta capacitación o de este evento virtual gratuito. Gracias, bienvenido. Gracias, padre. ¿Alguien más anda por aquí? Si no, vamos retomando. Pues miren, esta tarde o noche, dependiendo del lugar, ya en Argentina ya están más tarde, pues empiezo con un poema de una poeta mexicana, filósofa y poeta, la doctora Elsa Cross, un poemario que se llama Nepantla. Nepantla en la lengua náhuatl de Mesoamérica es en medio. No solo es un lugar físico, es el lugar donde nació una poeta mexicana del barroco, Sor Juana Inés de la Cruz, pero aparte del lugar físico, es un término en náhuatl que quiere decir en medio, lo que todavía no se da. Entonces, este poemario de Elsa Cruz está dedicada a esto que está en medio, lo que viene y todavía no es. No aquí, no todavía allá. Fibras alargándose aún como raíces hacia el agua de vida, la intolerable belleza, pálida sensación que se diluye en la pura quietud, la intolerable belleza de la muerte. La tarde naufraga sobre el río y en este espacio intermedio es Nepancla. Se avistan las dos orillas sin llegar a ninguna. Y a veces así nos movemos en medio de dos orillas, en medio de conflictos, en medio de todas estas vicisitudes. Y otro pequeño poema para iniciar, del mismo poemario. Ni de día ni de noche. El ojo turquesa en tornasol. El suave nácar que lo engasta resplandecen al fondo. Vivos helechos abrazan sus curvas amorosas, acogiendo en lo fresco los visos nómadas del sol que se abre al oscuro, ni noche ni día. Al acercarse al ojo se abre hacia un confín sin límites. Llegan o se alzan vuelos migratorios, y uno llega o se va, al tocar esta tierra con pies de gacela, con manos de tigre. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, muchas personas no han pensado profundamente sobre el tema. ¿Por qué piensan lo que piensan o por qué creen lo que creen? Y no pensamos en lo que creemos porque a veces pensamos poco. Hay que tomar distancias, sobre todo de las cosas que estamos convencidas y convencidos. Y es difícil tomar distancia de lo que es connatural para uno, pero todo el conocimiento exige siempre tomar distancia. Hay que deconstruir con argumentos. Y deconstruir es un proceso largo y complicado. Es como ir quitando las capas de una cebolla cuando parece que ya estuvo. Hay que volverse a plantear todo y hay que volver a hacer muchas preguntas. Hay que analizar por un lado las ideas, los derechos, por otro lado los valores, los principios,
por otro lado, las creencias que tenemos sobre muchas cosas, no solo las creencias religiosas. Y cada situación y cada análisis requiere pues sus propias metodologías. Hay que dudar y deconstruir las cosas. Hay que hacer muchas preguntas. Vamos a volver a plantear de otra manera las cosas. Pero cambiar a las personas y su mirada siempre es muy difícil. Todo el mundo quiere cambiar a todo el mundo. Queremos un mejor mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Ya lo explicitaba el escritor ruso León Tolstoy. Pero parte de la capacidad de cambiar el mundo es cambiar la mirada de uno mismo, de una misma. Y para poder cambiar la mirada de uno mismo, hay que dudar de las propias certezas. En este, como en muchos temas, en el tema de la paz, tenemos tantas certezas que a veces esas certezas son los que nos impiden avanzar. Solo usted se puede cambiar. Nosotros lo que podemos hacerle es darle capacidades y destrezas para poder cambiar. Tenemos que encontrar maneras y oportunidades de explorar a las personas y lo que piensan y lo que creen. A veces nuestras creencias entran en conflicto con la realidad y sobre todo con la interpretación de esa realidad. Si se me cuestiona por qué tengo cierta certeza de eso que creo y no tengo una buena respuesta, hay que aprender a escuchar de manera activa. La curiosidad nos lleva a hacer preguntas a los demás más que a darles respuestas. Yo quiero que en este seminario nos hagamos muchas preguntas. Tal vez mis respuestas no les ayuden, pero tal mis preguntas susciten algo en ustedes para seguir buscando sus propias respuestas. Tenemos poco tiempo, pocos días para cosas tan profundas. Entonces espero que mis preguntas acompañen. Si no alcanzamos a responder todo esto, pues el resto es la construcción de cada uno, de cada uno. Hay que aprender lo que hoy se llama habilidades de pensamiento crítico. Si hay estas habilidades, su mente va a cambiar. A veces creemos que nuestro trabajo es convencer al mundo. Y no, yo hace rato que me convencí que mi trabajo es ayudar a dudar de tus propias certezas. Hoy, el núcleo central de las instituciones está en el complejo científico, militar, industrial, religioso también, en el modo de producción capitalista, en el modo de consumir neoliberal y en este modo científico de pensar la vida. Y aquí entra un proceso largo de descolonización también. Tenemos mentes muy colonizadas en todos los sentidos, porque también las instituciones de educación ofrecen mejorarnos como personas y en realidad nos han convertido en sumisos y eficaces consumidores. Hoy que parece que todo se reduce al consumo, hasta la educación, habrá que volver a cuestionar nuestras certezas. Si lo que parece que contribuye a hacernos mejores personas y a estar en un mundo más en paz, en la realidad contribuye a todo lo contrario. Por eso es importante, pues, aprender a dudar mucho en este camino. Varios autores nos servirán como apoyo en discusión, varios libros que han trabajado estos temas de la paz. Hay un autor fundamental que les recomiendo varias de las obras, Raymond Panikkar, este filósofo, teólogo y científico entre catalán e hindú. Ya ven que creció en las dos culturas, era doctor en filosofía, doctor en teología y doctor en ciencia. Tiene varios libros, estos diálogos, búsquedas de paz entre lo intercultural. Alguien que trabajó mucho la construcción de paz entre las religiones, pues fue Hans Kuhn, que nos legó toda una ética de paz entre las religiones. Cuando él termina de profesor en su academia en la universidad en Alemania, pues su misma universidad le crea un instituto para estos diálogos interreligiosos. Y después la UNESCO crea todo un apartado y un capítulo
de paz entre las religiones. Varias de sus éticas van en este sentido. Filosofías va a haber muchas importantes que han trabajado en la paz. Las filosofías feministas contemporáneas pues traen muchos de estos apartados. Digo, es poco tiempo, no nos va a dar tiempo revisar y hablar de todos los autores y autoras que van en este sentido. Cito algunos autores interesantes que podemos dialogar en estos días, precisamente. Hoy, la proliferación de los estudios sobre la paz de las organizaciones para promoverla abre una época de esperanza. También el diálogo entre grupos, entre culturas y religiones es un signo positivo de nuestro tiempo. No todo está perdido, no todo está cerrado. Hay muchos caminos que se están iniciando a transitar y a mí me da mucha esperanza los estudios de la paz. Incluso en México hay trabajo, varias autoras, varias mujeres trabajando en torno a temas de la paz, sacando antologías, y a mí me han invitado a algunas en los últimos años a participar. Hay mucho movimiento en torno al tema de la paz. Hoy la palabra diálogo empieza a brillar por su presencia. Volvemos a hablar de diálogo. Hay la necesidad de superar las armonías. Superar no significa anular las diferencias. Esto es muy importante porque hablamos de superar, todo el mundo significa que no hay diferencias. Hay tremendas diferencias y con esas diferencias tenemos que aprender a dialogar y construir procesos de paz. Que esto es lo más difícil porque siempre queremos unificar. Hay dos polos que siempre hay que salvaguardar: unidad y diversidad. Unidad no significa todo parejito. Unidad de ninguna manera significa centrar en un solo punto todo. La unidad siempre ha unida a la diversidad. Unidad no es uniformidad. Porque mucha gente cuando hablo de unidad entiende uniformidad. Entonces, como una cultura madre, no, ahí se cierra todo el diálogo. Porque a veces cuando en el mundo católico romano hablamos de diálogo entre cristianos, pues muchos entienden que todas las demás iglesias pidan perdón y la Santa Madre Iglesia les va a perdonar y bienvenidos de regreso a la casa común. No, eso no sería un diálogo, eso frustraría cualquier diálogo ecuménico desde esta entrada. Sí, unidad no es uniformidad en ningún sentido, sino, por eso el dialogar no significa anular diferencias. Hay que trascender un pensar analítico, no con una síntesis que reúna los resultados del análisis, sino con un pensamiento holístico, y es lo que hoy están haciendo, desde la experiencia común, desde las espiritualidades, desde lo práctico, están haciendo este pensamiento holístico que tiene que mucho que ver con lo contemplativo, viene de todo el ámbito ecológico, las nuevas miradas, los nuevos intercambios, la nueva movilidad, las espiritualidades desde el cuerpo, porque el cuerpo vuelve a ser central en esta danza cósmica de que en teología volvemos a hablar de danza y de cosmos. Por eso yo hablo de un pensamiento holístico y contemplativo. Hoy volvemos a hablar del sentipensar en teología y en filosofía. Pensar con el corazón en filosofía, la inteligencia emocional de la que nos habla una filósofa española de la Cortina, un teólogo brasileño, Leonardo Boff, nos habla de la inteligencia del corazón, y todo el mundo mesoamericano y andino, pues nos hablan precisamente de pensar con el corazón. Toda la cosmovisión mesoamericana, corazón es un concepto filosófico de Mesoamérica. Corazón no es sentimentalismo, no son las puras emociones. Tiene que ver con la construcción, con el pensamiento, con el miramiento. Y hoy volvemos a hablar de corazón como categoría conceptual y del sentipensar. Desde allá veo yo este pensamiento holístico en el sentipensar. No existe en epistemología una perspectiva global.
Toda perspectiva es limitada, pero existe siempre la posibilidad de un intercambio, de una ampliación de perspectivas y sobre todo de un diálogo intercultural. Y apuntamos a eso precisamente, valorar la perspectiva del otro y ser consciente de esto, aún sin comprenderlo. Así inicia la superación de la dicotomía entre conocimiento y amor. Tenemos que volver a una filosofía donde el amor sea un concepto fundamental otra vez, donde el abrazo, y entonces sí podremos hablar de diálogos. Si seguimos en estas dicotomías tan frías y tan lejanas, son diálogos teóricos que no se dan en la práctica. Porque el problema de la paz es muy complejo y es muy difícil de entrada, yo diría, en esta primera sesión. Y nadie parece estar dispuesto a ceder. Este círculo vicioso solo puede superarse desde lo vital, desde un círculo vital, desde la vida. Porque la vida es riesgo, pero la vida también es coraje. La vida no se rige por la lógica. No estoy diciendo que la vida es ilógica e irracional, no, solo que tiene otra lógica. El logos representa la gran dignidad del ser humano, pero existe también el espíritu, que no está subordinado al logos. Y es donde hablar de paz, pues es hablar de un asunto de espiritualidades. Y hoy, para hablar de comunidades de paz, tenemos que traer otra vez el concepto de espiritualidades, que es más amplio y más profundo que el asunto de las religiones. Va unido al problema de las religiones. Para mí la espiritualidad es una invitación a sentir la vida, a ser sensible ante la vida, a dejarse tocar por la vida, a compartir la vida de una manera más fina, porque el espíritu es fuerza y es audacia, una espiritualidad de la dignidad y de la valentía. Provocar en las otras, en los otros, estas posibilidades de tejer, de hilar más fino su propia vida. Desde el espíritu no podemos sustraernos a desestructurar el tejido social con el tema justicia. Tomar esta audacia para vivir la propia vida. El espíritu no está separado del cuerpo. Actuar y contemplar son parte de la misma situación. La espiritualidad de la paz hoy es no estar en paz, no cruzarte de brazos. Lo que hay que hacer para estar en paz es tener un centro, tener claridad de los conceptos, tener claridad dónde queremos ir. Guardar silencio es complicidad y la complicidad jamás traerá paz. Y muchas comunidades religiosas lo que hemos hecho es guardar silencio, creyendo que el silencio contribuye a la paz. Y nos hemos vuelto cómplices de muchísimas injusticias, de tantas violencias, de tantas guerras en nombre de la paz. No se vale desde la experiencia de fe decir, ¿y a mí qué? Como Caín. Hoy la falta de espiritualidad en muchas jerarquías de varias iglesias es el sinónimo de a mí qué. Hoy otra vez la espiritualidad está en las calles, en acciones públicas proféticas. Muchos de ustedes en sus organizaciones pues hacen acciones públicas proféticas. Son constructores de paz. Porque hay una responsabilidad en la reserva moral de nuestros países, de nuestras sociedades. Gente cuyo cuerpo tiene un peso social diferente. Proteger a las víctimas con denuncias proféticas, con acciones, no solo con pensamientos. Ayunos públicos en el lugar y en el momento exacto. ¿Dónde está la reserva moral de nuestras sociedades, de nuestras iglesias, diciendo a tantas situaciones basta?
Yo a veces me lo pregunto, no lo veo. Más bien veo el silencio cómplice. Acciones en condiciones de guerra que nos toca vivir. En muchos países nuestros pues tenemos condiciones de auténtica guerra. Claro que esto tiene sus riesgos. Trabajar por la paz es riesgoso en un mundo de guerra. Hoy hay un problema grande de espiritualidad en México y en muchos de nuestros países. Nuestras acciones se han olvidado, sobre todo, nuestra misión profética. Porque la espiritualidad, decía hace un momento, es darle sentido a la vida, a la lucha, al aspecto ético. Hablamos de espiritualidad e inmediatamente aparece otra palabra que habrá que en estos días retomar: la ética. Y claro, cuando uno habla de la ética, habla de desobediencia civil, pero desde la no violencia. Y esto se complica más, porque hablas de la no violencia, porque la violencia no contribuye a la paz. Por lo tanto, la espiritualidad es acción, no es quedarse quieto. Paz en acción. La espiritualidad es abrir caminos, darle al sentido al trabajo que ya se está haciendo desde nuestras organizaciones, nuestros grupos, desde nuestras comunidades de fe. Y aquí cada país, cada lugar, pues va construyendo acciones de paz diferentes. Acciones para que no nos cambien a nosotras y a nosotros, porque nos cruzamos de brazos, los que vamos a terminar cambiando no es el mundo y la realidad de violencia y de guerra, sino nosotras y nosotros mismos. La violencia se aneja con conocimiento. La maldad se va con la ignorancia. La ignorancia va unida a la pobreza económica, la ignorancia de los procesos sociales. Y aquí desde la espiritualidad les quiero preguntar, y vamos a empezar este diálogo. ¿Qué experimento cuando digo la palabra Dios o cuando digo la palabra espíritu? Otra preguntita. ¿Dónde me ubico yo ahora y en qué situación me encuentro? ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es mi espiritualidad y cómo la vivo? Con estas dos preguntitas empiezo un poquito a dialogar con ustedes desde lo que he dicho anteriormente. Yo entiendo de espiritualidad. ¿Qué experimento cuando digo la palabra Dios o la palabra espíritu? ¿Cuál es mi espiritualidad y cómo la vivo? Desde sus propias experiencias. No quiero algo teórico, un marco teórico enorme. No, desde su propia experiencia y su propia vida, para ver dónde estamos situados y parados y paradas. ¿Quién quiere empezar este diálogo? Son dos preguntitas sencillitas. ¿Qué experimento cuando digo la palabra espíritu o la palabra Dios? ¿Cuál es mi espiritualidad y cómo la vivo hoy? Eh, yo, yo, Karina, acá desde Argentina, Sí. eh, y más en estos momentos que me llenó y me completó ese amor, ese ida y vuelta con el padre madre que siento como que me llena. Eh, el llamado de la encíclica Laudato Si a mí me convocó y me reencontré con esa espiritualidad en el contacto de poder darle sentido a la militancia que yo hacía desde pequeña, desde ya el secundario muy temprano, pero bueno, es como que completó, fue darle sentido a cada una de las acciones que iba haciendo en las causas injustas, poder acudir al grito de los pobres y al clamor de la madre tierra. Y la encíclica es como que me dio eh, ese todo, ese sentido de por qué me estaba buscando yo en acciones por ahí muy fragmentadas y bueno, a veces me colma.
y me da sentido. Eso siento yo en esa espiritualidad que me reencontré en el hacer cotidiano, en el llamado de la encíclica Laudato Si. Sí, porque esta encíclica pues es un tremendo tratado de espiritualidad. Desde el espíritu nos convoca a retomar esta casa común. Sí, yo la leo desde un asunto espiritual. Mucha gente dirá, bueno, ¿por qué se meten estos temas políticos del asunto ecológico del Papa? Porque es un tema profundamente espiritual, la tierra como creación. Es un trabajo, lo que está atrás en el fondo es un trabajo muy espiritual. Cuando a mí me dicen hoy, es que Francisco es poco espiritual, yo los mando a leer Laudato Si. Ahí hay un tratado de espiritualidad. Lo que acabo de decir, hermana, me llega profundamente porque yo también así leo Laudato Si y me anima a ir en este camino hoy. Es un asunto de espiritualidad, lo cual no quiere decir que está en pelea con lo científico. Va más allá de solo ciencia verde, tecnología verde. Es un asunto de espiritualidad vital, la vida. Así es. Entonces, construir comunidades de paz tiene que ver con esto, con un asunto vital. No solo es asunto de técnicas, de tratados económicos, políticos, es un asunto de espiritualidad. Gracias. ¿Quién más nos comparte? ¿Quién más quiere tomar la palabra? Son dos preguntitas. ¿Qué experimento cuando digo la palabra espíritu, cuando digo la palabra Dios? ¿Cuál es mi espiritualidad? ¿Cómo la vivo hoy? Cualquiera de las dos pueden tomar. ¿Quién se anima a ver? Estoy hablando de una espiritualidad amplia, no de alguna iglesia en particular. ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, compañeros. Porque si no, yo retomo la palabra. Yo paso a ser bueno, no los voy a dejar y hablar. Ese es mi problema, que no me callo. Por eso les estoy dando un poquito para escuchar sus palabras también. Hoy, pues muchas de las culturas insisten en la pureza de corazón, que lleva al ser humano a las acciones justas. Comprender al otro, a la otra, no es tarea fácil. Partimos de nuestra cultura y de nuestras especializaciones, que hace difícil la comprensión de la otra y del otro. Para esto es muy necesario un fundamento filosófico. No podemos prescindir de las palabras. La palabra filosofía, amor a la sabiduría, no significa posesión de la sabiduría, es búsqueda, es aproximación, preguntas y más preguntas, aproximación holística, aproximación amorosa, aproximación desde el corazón. O sea, es un proceso profundamente espiritual que no pone límites a priori a la experiencia humana y al mismo tiempo es consciente que toda experiencia es limitada. La paz requiere más que buena voluntad. No basta la buena voluntad, requiere comprensión del otro, de la otra, de las otredades, la cual no es posible sin trascender el propio punto de vista, o sea, la interculturalidad. Hoy hablamos mucho de multiculturalidad en el mundo contemporáneo.
Todavía no pasamos a la interculturalidad. El ser humano no solo es individuo, se nos olvida frecuentemente, es persona. Y cuando alguien es persona, es un nudo de relaciones. Acordemos desde el origen etimológico de la palabra persona. En el teatro griego, como no había micrófonos, para oír la voz era la máscara que usaban los personajes. Entonces, entre la máscara, el hueco de la boca y el rostro humano, había un espacio que ese pequeño espacio servía de amplificador para que el personaje del teatro fuera escuchado. Es el que comunica, el que se relaciona a persona. Y tenemos la persona divina, la persona humana, y todo el que ser que trata de comunicarse, pues es persona, la persona perruna. Porque a mí me dicen, ¿por qué dice persona humana si es sinónimo persona humano? No, porque para mí también hay la persona divina y la persona perruna. El perro se comunica, que usted no entienda su lenguaje, es otra cosa. Pero el perro tiene, persona es este nudo de relaciones que se extienden hasta los límites inalcanzables por un alma, agrandar, dilatar el propio ser capaz de amar a todo prójimo como a uno mismo, no como a otro, como a uno mismo. La sabiduría china enseña que el sabio es aquel cuyo corazón es todo el pueblo. Todo está en relación con todo, proclama el hinduismo y el budismo. El cristianismo lo ha llamado el cuerpo místico. La paz es una interrelación armónica en la cual el ser del humano juega un papel capital. Aunque todo está relacionado con todo, es asimismo verdad que cada parte de ese todo es diferente, así como todos los seres son distintos entre sí. Cada uno es una persona, es decir, un nudo único en la red de relaciones que constituyen la realidad. Cuando este nudo se rompe, los hilos que lo unen a los otros hilos, cuando las tensiones se han vuelto tan tensas que no permiten ya la libertad constitutiva de la interdependencia entre nudo y nudo, en ese momento nace un individualismo muy fuerte que perturba la armonía y lleva a la muerte de la persona, haciéndole perder su identidad, que es relacional. Las diferencias humanas también son culturales, cuando cristalizan en los distintos estilos de vida, lo que significa también distintas formas de pensar y de vivir la realidad. La cultura, podemos decir en términos llanos, es el mito englobante de cada cosmovisión en un tiempo y en un espacio determinado. Las diferencias culturales no son accidentes, son un elemento que no puede dejarse de lado en las discusiones sobre las globalizaciones. El ser humano está dotado no solo de una naturaleza fisiológica, es también un animal cultural sobre su misma naturaleza humana. Las diferencias culturales son diferencias humanas y no se pueden ignorar ni eliminar al tratar los problemas humanos. Así como se debe respetar la personalidad de cada uno o cada una para la red de relaciones no se rompa, hay que mantenerse flexibles en la urdumbre todo lo que sea necesario para que no se desgarre el cuerpo de la humanidad. Querer interactuar un pensamiento único o una civilización única es un pecado de lesa humanidad, y lo que se ha tratado de hacer con esta cultura del consumismo, que sea para toda la humanidad, pues es un grave asunto que se deriva de haber confundido
el pensamiento con la abstracción del pensamiento. El concepto persona no agota lo que una persona es. Por eso, la interculturalidad es indispensable para no caer en una visión monolítica de las cosas que puede desembocar en un fanatismo. Y hoy está desembocando en muchos fanatismos con todo el asunto de los fundamentalismos económicos, políticos y también religiosos, que los fundamentalismos van de la mano. Y esto abona contra la paz, fanatismos de todo tipo. Cuando hablo de fundamentalismo, uno es el religioso, pero no es el único, por desgracia. Hay fundamentalismos políticos, económicos, sociales. Las diferencias entre las culturas son también diferencias antropológicas. Toda cultura, no se nos olvide, es cultura humana. Existen invariantes humanas, no existen universales culturales. El invariante humano se percibe dentro de un determinado universal cultural. Todos los seres humanos comen y duermen, por ejemplo, pero el sentido del comer y del dormir no es el mismo en las distintas culturas. Todos lo hacemos, pero le damos un sentido diferente. El respeto de la dignidad humana exige el respeto cultural, inseparable de un mutuo conocimiento, sin el cual caeríamos en la tentación precisamente de querer imponer nuestra cultura como modelo de convivencia humana. Y es aquí donde hay que hacernos también más preguntas. De todo esto, ¿qué quedó en cada uno de nosotros como buena herencia de la tradición cristiana? Es decir, no de alguna religión o alguna iglesia sobre todo, sino la larga tradición cristiana. ¿Con qué nos quedaríamos con una herencia buena que creemos que aún hoy es una herencia buena que nos lega esta tradición cristiana? ¿Qué rescatarían ustedes? Porque esto sirve para construir. Si América Latina tenemos un pasado común colonial, hoy en diferentes iglesias o no iglesias, pero queda una tradición. ¿Qué rescatarían como buena herencia de esta tradición cristiana? A ver, ¿quién quiere empezar? Están muy calladitos. ¿O no queda nada? Nada rescatable de la tradición cristiana. Yo rescataría el proyecto, la propuesta de las primeras comunidades cristianas en esas formas de vivir comunitarias que expresaban, y bueno, la posibilidad de recrear esas comunidades y esa hermandad. Yo rescataría las costumbres de esas primeras comunidades como propuesta y proyecto. Claro, hay algo rescatable. ¿Qué más? Si hay algo rescatable de esta tradición cristiana. En Europa ya muchos países dicen que son post-cristianos y encuentran poco rescatable de la tradición. Desde América, ¿qué encontramos rescatable? Y aquí hay un ejemplo que la compañera nos dio. ¿Quién más? Aló, buenas noches. ¿Sí? De Perú, Gregorio. Mire, yo rescataría de la tradición cristiana la utopía del reino, especialmente vista desde América Latina como una fuerza, como una
un sueño, como una aspiración a la construcción de un mundo más humano, más justo, basado en el cómo Jesús predicó y vivió el reino a partir de los evangelios. Eso podría mencionar. Ya, ahí hay fuerza rescatable. Gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguna otra cosa que cree rescatable de esta larga tradición cristiana? Pues aquí para ir organizando y rescatando esto es importante como un primer elemento en este interactuar, dialogar, buscar construcción de paz, pues volver a retomar toda la filosofía, no como conceptos fríos, como esta filosofía del corazón y holística, no peleada con la espiritualidad, para poder dialogar con estos mundos diferentes. La filosofía como superación de las fronteras culturales verticales y horizontales. Ahorita lo explico. La filosofía implica un esfuerzo consciente de trascenderlos desde el dato empírico. Claro, sin ignorar el dato empírico. El pensar va más allá de una cierta empiria, de un cierto empirismo. El filósofo o la filósofa, el ser pensante, interroga, duda, se pregunta como una figura molesta que aparece constantemente insatisfecha con la cultura predominante en cualquier periodo histórico. Cuando quien le toca hacer esta labor deja de ser la conciencia del pueblo, traiciona su vocación, su destino y su tarea. Y parte de la tradición cristiana ha sido ser esta conciencia, esta vocación, este destino. De lo que ya hablaban con diferentes nombres quienes opinaron, pues es parte de esta tradición de actuar en preguntar, en dudar. La cultura representa las fronteras que el pensador siente y se siente impelido a sobrepasar siempre. Siempre hay una pasión por lo ignoto, se siente atraído por el misterio, osa indagar en lo no visual. Yo me dedico a la filosofía y a la teología porque me gusta todo esto de preguntarme y siempre ir más allá. Una de mis grandes maestras es una monja brasileña, filósofa y teóloga Ivonne Guevara, con ella he tomado muchos cursos, es mi amiga, y ella siempre dice, sagradas mis preguntas sin respuestas. Mi iglesia quiere que piense hasta aquí y me marca un límite, y mi problema es que Dios me obliga y me empuja a pensar de ese límite más allá. ¿Qué es esto? El siempre estar buscando, esto, indagar en lo no usual. Y así con frecuencia indaga aquello que visto desde fuera parece no indagable. Se mueve en una dimensión ya intracultural. Sin embargo, dialoga siempre. Conversa con la otra y con el otro. El otro, la otra representa el otro mundo, otro punto de vista. La filosofía no puede ser un monopolio. Representa el esfuerzo por ir más allá de sí mismo. Y esto es importante para hacer diálogos y comunidades de paz. Hacer un esfuerzo de ir más allá de uno mismo. Si no, no podemos construir paz. Para rebasar los confines de lo que se conoce. Quiere conocer porque sabe que no conoce. Este deseo de conocer es ya una apertura a los temas de la trascendencia. En este sentido, toda filosofía es ya un intento transcultural, en cuanto que a nosotros
filosofamos dialogando con la otra, con el otro. La filosofía viene a ser intercultural, porque hablando con el otro y con la otra, yo sobrepaso el ámbito de mi cultura individual para entrar en el campo intercultural. Y en este diálogo contribuimos a ir creando estas culturas de paz. La otra, el otro, las otredades como personas vivas, fuentes de conciencia y no de una mente computarizada. Hay que ir más allá. Hoy que el consumismo nos lleva a mentes computarizadas, creo que es el momento de volver a preguntar, a dialogar, a indagar. Toda cultura crea tradición. Y es la tradición que constituye el cuerpo de las culturas en las que viven las personas. La tradición transmite ideas, pero también sentimientos, puntos de vista, modas, entre otras cosas. Es compleja hablar de tradición. Otra cosa son los tradicionalismos, que no son una larga tradición. Cuando hablo de la tradición cristiana, hablo de todo esto. Es el cuerpo de las culturas en que viven las personas, que va creando también sentimientos y emociones. Porque la tradición es ella misma transmisión, implica el hecho y el modo de transmitir. Y en esto hay que fijarse muchísimo cuando debemos dialogar con las otredades. Hay una diferencia entre la transmisión escrita y la transmisión oral. Porque la palabra es más que un contenido conceptual. Los acentos, las miradas en la transmisión oral tienen una fuerza en el lenguaje. Entre una formación recibida en televisión a una información recibida de modo personal. Las órdenes emitidas por una organización militar, económica, son diferentes a las emitidas por una organización social o cultural. Cuando una tradición deja de transmitir, ya no es una tradición. Y a muchas jerarquías eclesiásticas es lo que hoy les está pasando. Dejan de transmitir. Entonces, la larga tradición se convierte en algo tradicional y la gente confunde, sobre todo la gente creyente, tradición con lo tradicional. La tradición siempre se está recreando y se está rehaciendo y se está reinterpretando porque quiere transmitir y el otro quiere conservar. Y el problema es que entre transmitir y conservar hay una diferencia enorme. Si usted conserva, se le pudre. Hasta la lata de conserva dice caduca en tal fecha, ya no lo consuma. Una tradición está viva mientras transmite. Y hay tradiciones que dejaron hace rato en el mundo religioso de estar vivas y otras siguen transmitiendo, como de lo que ya hablaban aquí. Porque traiciona su propia naturaleza. Con los desplazamientos de los inmigrantes, de los refugiados, tanta movilidad en este mundo globalizado, con la difusión de las informaciones a través de los medios de comunicación, la interculturalidad se está convirtiendo en un fenómeno hoy de amplio alcance. Nos ahonda por un lado y por otro. Las fronteras están definidas tanto por el tiempo como por el espacio. El mismo conocer por parte del ser humano está conociendo en el tiempo y en el espacio. Junto a la historia cultural hay una geografía cultural. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? El Islam vivido por los musulmanes norteafricanos es distinto al experimentado por los musulmanes en el mundo.
Igual que cristianismo es distinto el vivido en España por el vivido en América. El vivido en México, el vivido en Argentina, tiene estas variantes. ¿Por qué? Por la geografía también. Estamos en el mismo tiempo, pero en el mismo espacio. Pero la razón última de los confines de la filosofía hay que buscarla en los límites mismos del ser humano. Somos seres limitados, con un deseo innato de elevarnos siempre más allá de los confines externos. La filosofía está siempre interesada en cierta trascendencia, más allá de lo visible, de lo conocido, de lo infinito. Es alguien que escucha y que hace preguntas. Toda pregunta es ya de por sí una apertura al trascendente, al menos epistemológicamente. La pregunta sobre cualquier cosa presupone ya una cierta superación de la cosa que conocemos, lo cual se nos presenta como portadora de un enigma todavía por descubrir. Esta aspiración a la trascendencia ofrece un terreno común para un diálogo. La trascendencia no solo es terrena, no está en la tierra, es una atmósfera, es un espacio donde el pie no se posa. La trascendencia no es un concepto, sino es un símbolo, es el reino de la libertad. Y aquí había que aplicar toda la metodología simbólica. El problema es que muchos de nosotras y nosotros somos hijos de la modernidad, donde hablar de la metodología simbólica pues es mentira, porque nuestra única metodología es la científica. Ciencia es explicar efectos por causa. Y yo no estoy en contra del método científico, nada más que no basta ni agota todo el conocimiento humano. El método viejo es el método de allá del 90.000 antes de Cristo en la caverna, donde nacen estas preguntas fundamentales. No explica, solo da sentido. Y viene todo el asunto del mito y de la actualización del mito, que es el rito, todo el método simbólico, y con el que trabaja todo el arte y todas las religiones. Lo que se llama precisamente estas vivencias tremendas del ser humano, que no se explican, sino se dan sentido. Por eso hablo que la trascendencia no es un concepto, no va a ser racional, sino es un símbolo del reino de esta libertad, en el lenguaje simbólico que es profundo y que es milenario, y que mientras le dé sentido a alguien, pues el mito se refundará una y otra vez porque da sentido. No explica. Por eso cuando vamos con el método científico a querer explicar el mito, pues es la muerte del mito. Y es muy fácil decir, mitos son mentiras. Y la gente hoy en el lenguaje castellano en América Latina utiliza mito sinónimo de mentira. Va a decir mentiras de tal cosa, dicen mitos de tal cosa. Y no se dan cuenta que atrás del mito hay un milenario de conocimiento, hay toda una cosa profundísima. Yo, ¿qué haría la poesía sin mito? Y para mí la poesía, eso son palabras mayores. Cuando hoy dicen, es que esa teóloga o ese teólogo ya no está haciendo teología, está haciendo poesía, pues ojalá llegara, la poesía ya es sagrada, eso es campo mayor, ojalá. Es el piropo mayor para que una teóloga le digan poeta. No, la llevaron a las alturas. Lo dicen por desprecio y por ignorancia, es que está haciendo poesía. No, ya la poesía es ultra sagrada, es el don mayor del lenguaje. Y esto es del campo simbólico. Por eso cuando hablo del símbolo no es desprecio. Cuando digo que la trascendencia no es un concepto, sino un símbolo, es usar otras métodos. En la construcción de paz tiene que ver con todo esto, con el símbolo, es decir, construir paz. Porque entramos en el reino de la libertad. Tropezamos con las fronteras horizontales, con la cultura de lo otro. La historia del pensamiento humano revela una doble tendencia. Una tendencia centrífuga, que en muchos casos ha sido fuertemente masculina, orientada a la conquista,
aunque tenga palabras muy bonitas: misión, educación, inculturación, civilización, encuentro de mundos, y que ha sido ampliamente conquistadora y destructora. Toda la colonización que hemos vivido. Y aún vivimos muchos con mentes colonizadas. Es decir, todo conocimiento, toda filosofía de la que habla, pues filosofía la helénica, viene de otro lado. No, cuando hay una filosofía andina, hay una filosofía mesoamericana profundísima. Y aquí pues tenemos muy ejemplo. Acá un paisano de los argentinos compañeros que están, el doctor Enrique Duce, que tuvo que trabajar muchísimos años. Yo lo tuve de profesor en la Facultad de Filosofía en muchos cursos. Fue de mis queridos formadores y le agradezco mucho de haber entendido estos mundos. Que murió hace un año, tiene un año de fallecido. Enrique Dussel, de los grandes pensadores de esta descolonialidad, es decir, él trabajaba mucho estos temas de estas, precisamente de cómo crear otro pensamiento desde otro lado. Entonces, en esta fuerza muy masculina y conquistadora, pues le llamamos misión, hasta misión religiosa, evangelización. Y estos movimientos expansionistas religiosos, políticos y económicos como el neoliberalismo, y aquí ha sido una tendencia propia de la civilización occidental. Hablaba de dos tendencias. La segunda es una más femenina, centrípida hacia el interior. Es una inclinación a la asimilación bajo los atractivos nombres de progreso, de crecimiento. Sobre todo las civilizaciones orientales han mostrado cierta manera esta tendencia en la introspección, en el conocimiento de sí mismo, sentirse fuertemente empujados hacia la interioridad. Hoy conviven en el seno de toda cultura y de toda interculturalidad contemporánea estas dos fuerzas. Hoy podemos ayudar a que sean más armoniosas. Cuando la filosofía va más allá del monólogo socialista, ya es intercultural, porque cada interlocutor es un mundo, así como cada persona es una fuente de conocimiento y por eso mismo vive en un mundo que no tiene que ser exactamente como el mundo propio. Pero lo más importante no es solo el diálogo con el vecino, con el que solemos establecer una relación no intercultural, sino intracultural dentro de nuestra propia cultura. Porque es la cultura la que nos ofrece el espacio normal para la convivencia humana. El diálogo intercultural en sentido propio es con el extranjero, con el inmigrante, con el refugiado. La interculturalidad, desde esta filosofía intercultural, se refiere a las opiniones de fondo y los dogmas de las respectivas culturas. Los problemas inherentes a la interculturalidad requieren siempre un diálogo dialéctico, en el sentido que presupone la racionalidad de una lógica aceptada recíprocamente como juez de este diálogo. Y aquí empieza el problema. Un juez por encima de las partes implicadas. Y esto es ficticio. Pero la dialéctica puede ser entendida de otra manera. Y para un verdadero diálogo hay que entenderla de otra manera. No este juez supremo que está fuera de toda relación cultural. No como la construcción de dos logos personales en un duelo caballeresco ante el tribunal de la diosa razón. No, más bien como un encuentro de dos dialogantes que se escuchan recíprocamente, se escuchan para intentar comprender la que la otra persona está diciendo y más aún lo que quiere decir. A esta forma se le llama hoy diálogo dialogal. En textos, pues decimos todo texto tiene un contexto.
Toda filosofía tiene su atmósfera y sus símbolos de trascendencia. Las fronteras horizontales de toda cultura están determinadas por las culturas de los otros, mientras que las fronteras verticales no están decididas por los otros, sino provienen de la propia condición humana. Solo reconociendo nuestros límites podemos no absolutizar nuestras convicciones y dar cabida a la escucha y a la eventual comprensión del otro. Cuando el diálogo horizontal excluye a priori la frontera vertical de cada cultura, no deja otra salida más que siempre la derrota de alguno de los que están. Y ya no es diálogo, sino es una lucha. Estas fronteras están delimitadas por las creencias fundantes de cada cultura. Esto hace que todo diálogo tenga de manera más o menos consciente también un aspecto religioso, porque hay dogmas de cada cultura, no solo, entre ellos entran los dogmas religiosos, pero hay dogmas culturales también de cada cultura. Entonces, en este aspecto, pues es importante detenernos en algo que es lo antropológico común a todas las culturas, pero que será encarnado de una forma diferente en cada cultura y conceptualizado de forma diferente, para poder entendernos toda la parte antropológica desde la antropología filosófica, para intentar un diálogo y comprensión. Pues lo primero es que somos seres vivientes, no se nos olvide. Y vivir es una sensación en la vida, no es un pensamiento, ni es ni una idea, ni un concepto, es una sensación. El despertar todavía y sentirte vivo y sorprendente ante la vida. Es que vivimos. No es una idea, es una sensación. Y espiritualidad, dije hace rato, es sentir la vida. Entonces, sentir la vida va unido al asunto de la espiritualidad. Hay que sentirnos vivientes para tener una espiritualidad y compartir energías desde la espiritualidad. Y desde la espiritualidad es que buscamos la otredad, trazamos romper estas fronteras desde el espíritu para intentar entender desde lo intracultural hasta precisamente de la propia cultura, hasta lo intercultural de la cultura de las otredades, en estos diálogos globales actuales. Pero primero está lo intracultural, porque a veces no, porque tenemos problemas en sentir la vida, en este sentipensar. Seguimos con estas lógicas de solo pensar, que es un asunto de los hombres el pensar y el sentir de las mujeres, estas lógicas patriarcales y coloniales, que el norte piensa y el sur sentimos. Todavía estamos en lógicas coloniales, lógicas patriarcales, que el asunto del pensar es de los varones, el de sentir es de las mujeres, y seguimos reproduciendo esto, por esto y estos conceptos filosóficos de precisamente de estas epistemologías del corazón nos hacen mucho bien, porque la primer nota de esta antropología es que somos seres vivientes y sentir es una sensación, el respirar, y es la última sensación, también es la primera y la última. Entonces, decir, esto conlleva cualquier diálogo, el sentirnos vivientes, porque los otros, no solo los humanos, los otros seres también son seres vivientes y compartimos esta respiración que es tan básica en el mundo religioso, la ruach divina en el texto bíblico, que es inspirar y expirar, retener, esto es la ruach divina. Y esto empieza como una danza cósmica que en el mundo judío, pues entra dentro de nosotros, permanece, y es lo que nos sostiene la vida, el ser seres vivientes precisamente. Y de esto hay que tener una sensación profunda. Entonces, cuando yo quiero acercarme a otros seres vivientes, tengo que tener consciente esta sensación de estar vivos. Y hoy hay muchos ejercicios, desde meditaciones, ejercicios espirituales, para tomar conciencia de la propia respiración. Hay otras culturas donde esto es básico. En la nuestra no es muy básico, ni estamos muy preparados en Occidente a estar conscientes de la respiración. Entonces hay que tomar muchos cursos y muchas cosas para tomar conciencia de algo tan básico que es respirar y estar vivos. Entonces yo les pregunto aquí, en este tema de somos seres vivientes, ¿cómo sienten su propia vida?
que es muy difícil dialogar con otros seres vivientes si no hay conciencia de ser viviente. Que esto es común y básico, digo, no solo para los seres humanos, para cualquier ser en la existencia, es un ser viviente y para nosotros los creyentes, también viviente de esto que ya las encíclicas últimas de Francisco, desde la Iglesia Católica Romana, pero que va más allá, son más humanas, yo en este sentido. Trata de hablar un lenguaje más allá de solo un grupo religioso. Fratelli Tutti también lleva este espíritu de dialogar todos con todos, todo está relacionado. Entonces, y la última del amor va en esta tónica también, de abrir este diálogo, decir, con estos seres vivientes, que estamos en diálogos y abiertos, porque esto trae una cultura de paz, empezar a respetarnos como seres vivientes a las plantas, a los animales. Hoy vamos caminando. A mí me tocó mucho acompañar la Asamblea Constituyente como asesor de Bolivia, y allá se trabajó mucho esos temas. Yo sé que es diferente un texto jurídico a la realidad. No es sinónimo que sea la realidad en Bolivia. Hablo lo que dice el texto jurídico que debería ser, que costó mucho entrar a este diálogo. Fue un año de trabajar la Asamblea Constituyente para este texto constitucional donde se hablan de estas cosas y después me invitaron de asesor de la Asamblea Constituyente del Ecuador y allá sí hay un apartado de derechos de la madre tierra en la Constitución del Ecuador. No sé cómo lo vivan actualmente, si esto es real, pero al menos constitucionalmente de derecho. Yo sé que es diferente el derecho al hecho de la existencia, pero al menos de derecho tienen como un prototipo un apartado de derechos de la tierra, porque somos seres vivientes, no solo los humanos. Entonces, abrir una cultura de paz significa dialogar no solo con los humanos, que esto cuesta más trabajo. ¿Cómo voy a dialogar con todos los sistemas vivos? Porque aquí entra todo el asunto ecológico, que es de una cultura de paz. Mientras estemos en violencia y en destrucción de la naturaleza, pues no podemos ser grupos de paz y constructores de paz. Y a veces nos olvida, yo me encuentro comunidades que se llaman de paz o buscan la paz y el asunto ecológico no les interesa, ese no entra en nuestra temática. Es decir, no, 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 hay una violencia y una guerra declarada contra los otros seres vivos. Nunca en la historia de la humanidad los animales habían sufrido tanto como en el mundo contemporáneo, en las granjas industriales. Eso atenta a la cultura de paz. El trato y maltrato al mundo animal en el mundo contemporáneo, yo creo que de veras, en la historia de la humanidad nunca habían sufrido tanto los animales como hoy en esas granjas industriales. Es un maltrato a los animales. No podemos construir la paz cruzándonos de brazos y permitiendo esas barbaridades. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos conscientes de que somos seres vivientes? Cada uno cómo lo traduce cada uno en su propia vida. Que esta es nota constitutiva de la especie humana, traducida en diferente cultura de manera diferente y conceptualmente, por supuesto, de manera diferente. Y religiosamente también. A ver, me gustaría escucharles. O sea, la pregunta es, ¿cómo esta nota de la antropología, somos seres vivientes, tomamos conciencia de que somos seres vivientes en cada respiración? ¿Cómo lo viven? Si se han dado cuenta, no se han dado cuenta. ¿Cómo es este diálogo con otros seres vivientes? ¿Lo creen necesario? ¿No lo creen necesario? Y nuestro medio de comunicación, pues, es el lenguaje, y el lenguaje es culturalmente hablando y geográficamente hablando. Hay límites, pero tratamos de comprendernos y entendernos, dialogar, que es esto precisamente. A ver quién quiere opinar. A mí me gustaría agregar y Sí, algo, profesor, y es que el lenguaje en sí mismo ya es interpretativo, ¿no? Entonces, hay una dinámica aquí que es la de tomar en cuenta la forma en la cual se va interpretando el diálogo, ¿no? Eh, con qué fin y con qué propósito se hace este trabajo de interpretación. Creo que a veces evadir el hecho de que todos somos
tanto emisores como receptores en cuando se establece un diálogo, eh, es evadir que la interpretación forma una parte importante de la comunicación para poder llegar a acuerdos mucho más favorables, ¿no? En la construcción de paz, en este caso, ¿no? ¿De qué forma nos está interpretando el mundo y de qué forma interpretamos nosotros el mundo? Y también yo creo que llegar y alcanzar la conciencia de cómo aprendemos, por ejemplo, ¿no? Cómo aprendemos a ¿cómo sabemos, cómo sabemos que conocemos y cómo sabemos que nos estamos acercando de manera consciente a un diálogo de paz? Yo creo que es un punto de humildad máxima, casi socrática, ¿no? Yo creo que, y digo socrática porque es el mismo Sócrates el que un día comprendió que es más las cosas que se ignoran y que ignoramos, porque es muy fácil decir, ah, bueno, no sé arreglar un carro y soy consciente de que no puedo arreglar un carro, ¿no? Sin embargo, llegar a un punto de poder ser consciente aún de las cosas que ignoramos, ¿no? De que hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos, por así decirlo, ¿no? Este, yo creo que la interpretación, el no buscarse acercarnos al prójimo, al otro, la otra, o a entender la comprensión cultural, lo que está pasando, es justamente estar en esa posición. A veces ignoramos situaciones como, por ejemplo, lo que comentaba de los animales, una época de violencia súper agresiva en contra de los animales, ¿no? Y nosotros muchas veces pecamos por omisión porque ignoramos que eso lo estamos ignorando, ¿no? Y precisamente en el diálogo también pasa eso. Sucede que a veces es tanta la necesidad de ser escuchados y ser interpretados nosotros, que el mundo me tiene que interpretar a mí, que no tomamos conciencia de que nosotros también tenemos que interpretar al mundo y ver de qué forma se puede crear una coinonía en ese intercambio de interpretaciones del uno con el otro, ¿no? Sí, es todo un lenguaje que ya al dudar y preguntar, pues tiene, por eso hablaba yo que aunque seamos la misma cultura, Occidente, pues hay una geografía que hace variables a la Tierra y este es mundo de interpretaciones, pero en el diálogo hace uno el esfuerzo de comprender. O sea, no borra las diferencias del diálogo, pero sí hace la comprensión posible. Yo creo profundamente en el diálogo y eso es parte de algo de paz que he aprendido a lo largo de mi vida, dialogar y tratar. A veces no borrar diferencias, tenemos diferencias de todo tipo, pero que esas diferencias no nos vuelven enemigos, sino al contrario, poder dialogar, pero desde estos márgenes que decíamos. ¿Quién más quiere opinar desde aquí? Miren, tejer significa precisamente hoy en filosofía, en teología hablamos mucho de tejer. Y tejer son nudos, brazos, colores, hilos. Es más rico que una sola mano y un solo color. Ir tejiendo un diálogo es importante, es más complicado, lo sé, es muchísimo más complicado, requiere muchas habilidades, pero es más rico en este aspecto que monótono. Yo por eso hago preguntas para invitarles un poco a expresar, no los conozco, ni me conocen, entonces nos vamos conociendo en esto, dialogando. Bueno, si no seguimos, a ver aquí. Por aquí tenemos en el chat. Nos comparte Lucas, dice, Mm. ¿usted considera o no como grandes líderes sociales y religiosos a los líderes de religiosos mormones y adventistas? Pues primero habrá que conocerlos, yo no conozco a muchos, de específicamente de lo que pregunta el compañero, entonces a los que conozco en persona, pues sí, yo dialogo con ellos en la Ciudad de México,
pero en América Latina el resto no conozco muy poco de esas iglesias. Otros sí conozco más en América Latina y en Estados Unidos, pero de los mormones conozco poco. En México, los de México sí los conozco, se dialoga, son hermanos, hacemos muchos trabajos en común, tenemos muchos temas en común. Tenemos ya muchos años que tenemos un grupo de religiones por la inclusión, que trabajamos hace como 10 o 12 años constituido como grupo. Se llama Religiones por la Inclusión. Estuvimos en el Consejo Nacional contra la Discriminación muchos años. Hoy nos hemos reunido ya en los últimos años en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Asuntos Religiosos, con el Gobierno de México. Entonces, ahí los conozco y he dialogado y hemos construido plataformas comunes con ellos. Pero a nivel global yo no los conozco. Conozco a los mexicanos, podemos decir. Y algo fundamental para esto es otra nota característica antropológica, que somos seres mezclados. O sea, hay dualismos, pero no en oposición. Acordémonos que tanto en Mesoamérica como los pueblos andinos tienen dualismos, pero no como los occidentales, sino en Mesoamérica una pregunta viejísima y nueva es: 1 más 1 en Mesoamérica es 1, no 2, porque todo tiene dos caras de la misma moneda. Incluso las medicinas mesoamericanas trabajan con frío y calor, es necesario. Arriba, abajo, adentro, afuera, noche, día, vida y muerte. En Mesoamérica y en los pueblos andinos acabamos de pasar la fiesta de muertos, que es celebrar la vida. No nos comprenden a los mexicanos que es una fiesta muy viva, la de muertos, no es de nostalgia ni de llorar, es de comer, de beber, de bailar, de música, porque en la cosmovisión mesoamericana, 1 más 1 es 1. Celebrar la muerte, celebrar la vida, incluida en la vida está la muerte, incluida en la muerte está en la vida. 1 más 1 es 1. Cualquier mesoamericano lo tiene claro en su cosmovisión. Es decir, 1 más 1 en Occidente es 2. En Mesoamérica y en los pueblos andinos, 1 más 1 es 1. Femenino y masculino. En el mito mesoamericano, el maíz a veces se comporta como masculino y en ciertas etapas de su crecimiento se comporta como femenino, dentro de la misma planta sagrada. Somos del maíz, en las culturas mesoamericanas venimos del maíz. Entonces no hay oposición. Ni en la Torá bíblica no hay oposición entre cuerpo y espíritu. Es lo mismo creación divina, salud y enfermedad, muerte y vida vienen de la misma deidad. No hay dos dioses, uno del bien y uno del mal, uno de la salud y uno de la muerte, es el mismo. Solo hay una divinidad que es la misma y hay que agradecerle todo. Entonces, somos seres mezcladitos. Las religiones que han hecho dualismos en oposición, y a ciertos cristianismos lo han hecho, enferman mucho a la gente, hacen sufrir mucho a la gente, y esto no abona a la paz. La gente vive desgarrada con su propio cuerpo, sintiéndose culpable de algo de lo que no es culpable, sentir. Pues que le reclamen a la divinidad que les dio órganos de sensibilidad. Y el órgano mayor es la piel de sentir. Entonces tienes metros cúbicos, pues reclámenle a la divinidad para que te construye eso, te lo regala. Y luego se vuelve pecado el sentir. Y la gente se confiesa y hace una serie de cosas por lo que pensó y las sensaciones sobre todo. El 90% en el mundo católico romano, ese es el tema de las confesiones, el asunto del cuerpo. Eso, ahí hemos hecho un dualismo en oposición terrible que enfermamos a la gente. Todo se reduce a eso precisamente. No, somos seres mezclados, es decir, esta mezcla maravillosa, que no quiere decir maravilloso que no sea difícil y que es todo un camino de práctica ética y que no conlleve ética, no quiero decir eso, pero es festivo el asunto. No somos dualismos en oposición, somos dualismos complementarios. Incluso la sensibilidad, la sensualidad puede ser una fuente de espiritualidad. Y por eso el gozo estético. La ética, la antropología no está peleada con el asunto estético. Y hoy todo el asunto ecológico nos recupera el asunto de una estética teológica. Todo este asunto del gozo. Porque somos estos seres mezclados. Es decir, dialogar con las otras culturas, con las otredades, es entender que hay pueblos que se construyen desde otra mirada.
y que ni todo es pecado, ni todo es sucio, solo es otra mirada, y que más bien tenemos que dialogar con nuestro propio cuerpo, con nuestras sensibilidades. Ahora hay un proceso teológico de nuevas teologías de cómo dialogamos con el cuerpo. Hoy las mujeres teólogas traen toda la teología. Yo trabajo mucho teologías ecofeministas, es lo que estudié, y desde allá pues hay un diálogo con el cuerpo. ¿Qué necesita tu cuerpo? Y esto pues la poesía nace desde el mundo de la caverna con las plegarias y esos cantos chamánicos. Allá nació la poesía. Y la poesía sigue siendo eso cuando lo que brota como dolores, como nostalgias, como este dolor profundo desde el corazón y del cuerpo, lo que afecta a tu cuerpo. Y como esta danza cósmica de una trinidad cósmica en la Biblia judía, es decir, cómo nace esta deidad danzando cósmicamente y nos mueve. ¿Qué necesita tu cuerpo? ¿Qué te mueve en la vida? Que esto tiene que ver con el somos seres vivientes y seres mezclados. En teología hay que preguntarnos qué me mueve en la vida para poder dialogar con las otredades, tener claro qué me mueve, hacia dónde quiero moverme. Cuando hablo de paz, ¿qué quiere decir en el fondo la palabra paz? A lo mejor paz es la sepultura de las otras culturas, de los otros proyectos. Y yo le llamo paz la unificación. Para mí esos proyectos de muerte, unificar, quitar el color de la vida, los diferentes colores y matices, esa es la paz y la vida. ¿Cómo los armonizamos? Para algunos la paz es destruir todos los colores y meter una monotonía y su mirada contra el cuerpo destructiva, opresora. Esa es la paz, que todo mundo en todas las leyes del mundo, las constituciones, vaya esa mirada opresiva, castigadora de los cuerpos, sometedora. Es decir, yo esos proyectos no los considero de paz, los considero más bien de muerte. Por la pregunta de que somos seres vivientes, somos seres mezclados. Todas las connotaciones antropológicas van unidas, no se pueden separar en este aspecto. Es decir, ¿cómo vives esta mezcla en tu propia vida? Porque eso es estar vivo y sentirte vivo. ¿Cómo lo vives? Que es otra pregunta que inmediatamente me salta a decir, ¿cómo quiero construir comunidades de paz? Porque se pueden construir, aquí hay muchos ejercicios que en América Latina se están haciendo. Desde la danza se construyen comunidades de paz. Allá en Chile hay un colectivo conspirando que desde danzas antiquísimas que han recuperado van construyendo. Lo acabamos de ver también en Chile, que son re buenos para las coreografías masivas. Esto lo de las mujeres, donde el violador eres tú, aquella coreografía maravillosa, donde los cuerpos hablan con un gesto, te digo muchísimo, con una danza hoy, estas coreografías públicas, políticas, éticas, estéticas, proféticas son construcciones de paz y son denuncias públicas y proféticas. Digo, tenemos muchos ejemplos en América que están surgiendo y la gente vuelve a danzar y vuelve a recuperar su cuerpo como espacio sagrado. Mi primer espacio es mi cuerpo. Y desde ahí puedo dialogar con otros cuerpos y otros espacios sagrados y empezar a hacer construcciones de paz. Hoy hay mucha experiencia en América y en el mundo de estas construcciones de paz, pero por eso hay que entender que somos seres vivientes, somos seres mezclados, somos seres en mutación, no hemos terminado nuestro proceso, ni el universo está terminado, ni tú ni yo estamos terminados. Vamos cambiando, siempre estamos cambiando. Yo ya no soy el mismo cuando empecé estos procesos, yo los empecé a los 19 años y 20 años que estaba en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de México. Claro que no soy el mismo a mis 60 y tantos años, somos seres en mutación. Y tenemos que entender que todas las culturas van en mutación, no hay algo fijo y eterno y universal. Es decir, lo que es universal es la diversidad universal. El mundo es diverso, siempre ha sido y va a seguir siendo. El quererlo unificar en una sola cultura, en una sola religión, en una sola iglesia, para mí ese es pecado contra el Espíritu Santo. El que hizo la diversidad es la Ruá Divina. Eso es un atentado de unificación. Y yo he oído grupos que a eso le llaman procesos de paz, a unificar. Sí, no, esto es destrucción cultural. Y a eso le llamamos evangelización en la colonia, traer el evangelio, era traer muerte y opresión. Sí. No podemos juzgar tampoco el pasado con miradas actuales, ir a hacer una cosa arqueológica terrible que no, pero no podemos ver el presente con esas miradas todavía hoy en el siglo XXI,
Y el problema es que hay grupos religiosos que siguen hablando de esto en pleno siglo XXI. Y junto a esto, no se nos olvide que somos seres mortales. Entonces, urge construir caminos porque nuestra presencia es temporal en medio de esto. Somos seres mortales, somos seres vivientes, seres mezclados, seres en mutación y seres mortales. Cada cultura, cada religión trabaja estas notas de diferente manera y conceptualmente. Yo hoy quiero hablar como temas globales, no meterme. Hablo de lo que conozco, lo mesoamericano y lo andino, porque me ha tocado mucho trabajar con los pueblos andinos. Entonces también lo conozco. Ya otras culturas no la conozco tanto, por eso no menciono, para no meterme en honduras culturales. Pero sí, estas son como notas generales de la humanidad, que cada quien las asimila a su manera cultural diferente y religiosa diferente, pero que aparecen en una y otra y que desde allá tenemos que comprender para tejer y dialogar y hacer estos diálogos más fructíferos y más constructores de paz. Porque la filosofía es amistad a la sabiduría, decía, no significa la posición de la sabiduría, sino una aproximación, una conversación, una aproximación sobre la vida y a las relaciones humanas. Se da a través de aprendizajes de lo cotidiano, se nos ofrece por medio de sus múltiples expresiones. Por desgracia, mucho tiempo por el asunto patriarcal han sido los hombres, y no todos los hombres, sino los hombres con poder, con el tener, con el placer, con algo común. Han valorado la verdad única y por eso es importante oír hablar de hermenéuticas que valoren realidades diversas. Hay de regreso hermenéuticas muy antiguas, las hermenéuticas analógicas, que salvaguardan dos puntos, unidad y diversidad para un diálogo, precisamente. Que desde hermenéutica analógica, pues viene desde Aristóteles, luego en la Edad Media la retoma Tomás de Aquino. Actualmente hay toda una escuela de hermenéutica analógica impulsada desde México, desde la Universidad Nacional por el doctor Mauricio Beuchó, que ha creado toda una escuela de hermenéutica analógica, pero digo, es Tomás de Aquino traído al siglo XX y XXI, este trabajo que desde Aristóteles está trabajado, cómo dialogamos con los diversos, desde esta mirada que salvaguarde unidad, pero salvaguarde diversidad. Y todos esos temas, pues hay que tenerlos y es también filosofía cuando hablo de hermenéutica, por eso el primer problema que planteo aquí y primer elemento, porque me dirán, se fue muy teórico si queremos cuestiones de proyectos de paz, es que sin esto no podemos hacer ningún proyecto de paz si no tenemos pensado y desde la filosofía no es algo teórico, es para la vida. Y atrás de un proyecto de paz tiene que haber un proyecto filosófico y saber en qué estamos dialogando y planteando. Por eso yo parto, el primer puntito que quise hoy dialogar con ustedes es desde la filosofía. ¿Qué nos puede servir la filosofía para construir paz? Pero de una filosofía práctica. Yo no me estoy yendo a las grandes metafísicas o grandes teorías, sino hablando desde la antropología, desde a la estética, la hermenéutica. Es decir, ¿qué nos puede poner en común estos conceptos filosóficos para construir comunidades de paz? Hay que pensar a través del cuerpo, en la amistad con el propio cuerpo individual y colectivo. Es a partir de las vivencias corporales que hoy se piensa la vida, pero la vida a partir de los límites de la propia corporidad. La vida pensada es la vida hoy, su vida, la mía para hoy. Las visiones patriarcales son muy limitadas y no pueden expandirse más allá de las abstracciones, fronteras de los que viven en sus torres de marfil. Solo pensamientos para el futuro, un futuro incierto y abstracto que se olvida de los tropiezos y dolores de la vida concreta de nuestros pueblos. Esto no significa que se piense el mundo sin una dosis de sueños, de esperanza. Hay que tener esperanza. Yo con esto empecé. Tengo esperanza porque veo comunidades por todos lados construyendo paz. Se vuelve a hablar de diálogo intercultural y fuertemente en los últimos años.
No todo lo veo negro ni imposible, pero la filosofía me permite tener esperanza. La esperanza como ingrediente es constitutivo de la vida. Los sueños, la esperanza, quieren situarse en las fronteras de la tierra, en los límites del tiempo, en espacios en los cuales nos movemos. Porque si no, estas metafísicas tan abstractas se pueden tornar en físicas violentas, capaz de matar la vida, de juzgarlas, no a partir de lo real, sino de ideales prefabricados, por quien no carga los pesados fardos de la historia humana. Hoy pensamos en el cuerpo a través del cuerpo. Nuestras reivindicaciones son parte de nuestros cuerpos. Hoy hay que estar en paz con el propio cuerpo. Los cuerpos de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los animales, el cuerpo de la tierra. Nuestra divinidad es para ayudar a nuestros cuerpos a vivir, queremos vivir. Y esto, pues desde una filosofía encarnada, práctica que ayuda a la construcción de paz, desde una hermenéutica analógica que nos permita dialogar con estas otredades. Porque cada día más las otredades nos las encontramos por estas globalizaciones a la vuelta de la esquina, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Hay una comprensión del mundo como nunca, lo que tenemos a la vuelta de la esquina y cómo poder dialogar sin imponer, porque si no se convierte esto otra vez en una guerra. Hay gente que me dice, yo lucho por la paz, pues empezamos mal, usted está en lucha, la paz no es estar en lucha, usted está luchando, está en guerra. No utilice la palabra lucha por la paz porque ya me está diciendo otro concepto de lo vamos a construir, vamos a dialogar, estamos en búsquedas constructivas, que el que está en lucha está en guerra. Y esto es clarísimo, que la lógica de la guerra es muy masculina, muy patriarcal, muy occidental, y la estamos viendo. Es decir, estas guerras últimas, pues tienen poco de semítico en Oriente Medio. Es poco semítico, es más neoliberal estas guerras. Ahí no hay lógica semítica. Por eso los judíos religiosos están enojados y no apoyan estas guerras, porque más bien es contra su propia religión. Hay poco del mundo semita. Hay mucho del mundo con, de consumo, de los productos comerciales bélicos, del neoliberalismo, del dinero, de este no diálogo. El mundo semita, se nos olvida que pues también Palestina son mundo semita y todos los pueblos. Ya escribió muchos libros Enrique Dussel sobre ese asunto palestino. Hace muchos años que él empezó este diálogo. Yo conozco muchos filósofos judíos trabajando en el mundo contemporáneo desde lo semita esto, que es otra mirada del mundo. Digo, nomás lo menciono, no me voy a meter en ese tema hoy, que apenas estamos empezando el diálogo, si no empezamos en guerras conceptuales, y en lugar de hacer paz. Es decir, hoy quise hacer como un planteamiento general donde podemos seguir aterrizando las próximas sesiones para herramientas de paz verdadera que a mí me interesa construir, y la filosofía es una herramienta de construcción de paz que hemos echado mano profundamente de ella en muchos de nuestros diálogos de paz. Hay desde eso, y eso aterriza en danzas, en juegos, en cosas prácticas, por supuesto, pero atrás tienen una manera de pensar y de concebir la armonía y el diálogo, precisamente. Hay muchas maneras de dialogar. Yo me interesa transitar en este seminario por esta otra manera de diálogo alternativo, que es de nuevas filosofías, nuevas búsquedas de este sentipensar no patriarcal, ecológico, donde entran muchas luchas. Dirán, oiga, es que esto ya está mezclando la ecología y la paz, es que van de la mano. Y el mundo patriarcal van de la mano, han construido guerras en las cuales hemos vivido. Y el cuerpo, hemos tenido una guerra contra el cuerpo milenaria que creo que ya es tiempo de tener paz con el propio cuerpo. Hoy un poquito aquí le paro, dejo varias preguntas, estas que planteé, con esas empezamos la próxima sesión. Piénsenlo un poquito este par de días, estas preguntas, y lo reempezamos. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Yo retomo desde la antropología la próxima sesión de esto que empezamos a hablar hoy. ¿Comentario o pregunta antes de irnos hoy?
Bueno, pues si no hay, aquí le dejamos hoy. Ahí mando alguna bibliografía en el WhatsApp. Muchas gracias, profesor. A mí me gustaría solamente Sí. para ir terminando, eh, creo que usted planteó algo muy importante que es eh, para poder trabajar, ¿no? Yo me pondría a pensar que para poder trabajar en comunidades de paz, y no solamente para comunidades de paz, sino para cualquier labor, hay un texto en donde Jesús dice, porque qué hombre o mujer que se dispone a construir una casa no se sienta primero y piensa si tiene lo necesario para poderla terminar, ¿no? Creo que es clave introducirnos desde la filosofía a todas estas cuestiones, estas reflexiones, antes de poder decir es que el problema se resuelve así o asado, es que se puede construir la comunidad de paz así o asado, si no hay una reflexión previa, porque si no nos introducimos dentro de la parte reflexiva a buscar y comprender cuál es el contexto y cómo esto influye y afecta la dinámica cultural, intercultural, en la cual nos introducimos como, o nos queremos introducir como agentes de paz, pues la verdad es que nuestro trabajo va a ser nulo y también poco próspero, ¿no? Introducirnos, filosofar de inicio es justamente generar raíces a lo que nosotros estamos, em, o lo que nosotros queremos proponer o lo que nosotros queremos dialogar, ¿no? Generemos raíces y esto se genera desde la reflexión. Y pues yo me llevo mucho eso, profesor. Muchísimas gracias. Y por aquí tenemos algunos comentarios. Nos pregunta Lucas, al final del evento se van a entregar certificados. Por esta ocasión no. En otras ocasiones sí hemos estado emitiendo los certificados, sin embargo, en esta ocasión no habrá certificado. Bueno, pero bueno, también tenemos ahí mucho contenido gratuito dentro de la página, que al rato ya les subiremos el video y ahí también pueden seguir explorando y pues reflexionando con este y muchos temas. Por aquí nos comenta Fogata, disculpa, no sé cómo te llamas. Bueno, nos manda un saludo. También te mandamos un saludo hasta Argentina. Esperemos que puedas descansar muy bien y reflexivamente. Es más, no descansen hoy. Hoy esperemos que estén incómodos toda la noche pensando y preguntándose este, todas las cuestiones que hemos planteado hoy, que la verdad que ha sido muy profundo y muchísimas gracias, profesor Fray Julián. Entonces, si gustan, chicos, nos vemos el día miércoles. Por ahí sean diligentes, tomen sus precauciones para que podamos estar. Y de verdad, en medida de lo posible, tratemos de quitar un poco las barreras de la digitalización. Abramos cámaras, si quieren, si hoy no se bañaron o algo así, pues no se preocupen. El día miércoles, báñense, échense una enjuagadita y a mostrar el mejor rostro porque también nos gustaría mucho tomar una foto, ¿ok? El próximo miércoles. Entonces, vénganse guapos, los que están viendo el video, vénganse, júntense con nosotros y vénganse muy, muy guapos. Y bueno, ya nos adelantó el profesor que va a ser, vamos a empezar desde la antropología, entonces va a ser un tema muy intenso la próxima sesión. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, profesor. Y chicos, descansen todos y todas. Muchas gracias.